Sed bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Máster Conciencia y Ser, concretamente la octava, ni más ni menos. Bueno, antes de esta convocatoria del Máster ya estuvimos Gonzalo y yo lidiando con una cátedra en la Universidad de Granada hace unos cuantos años también. Pilar Posadas nos acompañó y algún otro. Y bueno, para nosotros es un placer. Esto ya hace 12 años, con lo cual podéis imaginar lo felices que estamos de que toda esta información de amor se esté transmitiendo de una manera tan potente, ¿no? Tan expansiva. Ayer incluso ya salíamos en la Universidad de Nebrija, aquí en Madrid, con Gonzalo, con otro compañero que abrían las puertas. Veremos de qué forma todo esto va cobrando los diferentes tintes, pero la realidad es esta. La realidad es que los seres humanos están buscando respuestas a las tres grandes preguntas de la humanidad: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y muchas de las mentes, sobre todo de Occidente, no tanto de Oriente, se han ido moviendo en tesituras muy cognitivistas, muy de pensamiento, y desde el Máster Conciencia y Ser nos hacemos eco de esta necesidad, porque es verdad que el ser humano necesita comprender desde la cabeza para poder abrir esa ventana hipotética de la que siempre habla Gonzalo para entrar en una nueva realidad, ¿no? Así es que os damos la bienvenida a una conferencia titulada Espiritualizando la ciencia, ni más ni menos, ¿no? El título yo creo que es poético, es evocador por lo menos, y lo que intentamos es precisamente en esta primera píldora del máster, en este primer encuentro de apertura, lo que queremos es que vosotros y vosotras vayáis tomando conciencia de lo que supone este nuevo paradigma de la realidad. Para ello, por supuesto, que tenemos a Gonzalo, mi querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile, fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. En fin, para el que no le conozca, una persona que podríamos tildar de éxito, y lo pongo entre comillas porque él mismo se dio cuenta de que a su mediana edad, de repente todo aquello que le habían contado para ser feliz no era tal, ¿no? Así es que se bajó del caballo en el que iba, porque su carrera es meteórica, y, y bueno, lo que hizo fue mirarse hacia adentro, buscar muchísima información antigua, de la antigua sabiduría perenne de la humanidad, y hacer un tratado combinando toda la información de los antiguos maestros con lo que la ciencia puede demostrar, ¿no? Esta información se recopiló en su primer libro, que se llama así, Un nuevo paradigma de la realidad. Él intentó ser respetuoso y por eso lo puso entre interrogantes, pero vamos, os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Yo lo tengo de libro de mesa desde siempre. Y bueno, los alumnos del máster lo recibiréis como libro también de estudio, porque realmente la gran parte de toda la información está basada aquí en este libro. Luego también él escribió otro libro que se llama así, Espiritualizarse, con su amigo Rafael Domingo Osle. Y bueno, Gonzalo es una persona que se dedicó al mundo de la empresa, creó múltiples empresas en todos los continentes, como digo, con una vida absolutamente entretenida a este nivel, con un éxito brutal desde muy joven. Y no me quiero entretener mucho aquí, porque realmente lo que importa es la información que quiere transmitir. Si queréis ver parte de su currículum en la web del máster, bueno, pues está a vuestra disposición, pero como digo, una persona que realmente, gracias al sufrimiento, fijaos lo que digo, gracias al sufrimiento, conectó realmente con el mundo del corazón a partir de muchísima información, y siendo un tipo empresario, pues claro, no tuvo otra manera que hacerlo desde postulados científicos que aseveraran efectivamente todo esto que los antiguos venían diciendo desde siempre. Así es que, Gonzalo, bienvenido. Solamente deciros
que por favor apaguéis vuestros micros para que no se acoplen los diferentes sonidos y bueno, estará 45 minutos porque bueno, ya no solamente tiene esta parte de éxito a nivel profesional, sino que encima tiene 6 hijos y 19 nietos, con lo cual imaginaos lo entretenido que está. Así es que 45 minutos, abrimos turno de preguntas y a las 9:15 seré contundente para que se vaya a celebrar uno de los cumpleaños de sus nietos, ¿vale? Gonzalo, un placer, como siempre, amigo, ya lo sabes tú. Tienes el micro apagado. Ahora no, ahora ya. Ahora perfecto. Vaya, perfecto. Es que es un placer para mí estar con vosotros hoy. Julio me invitó a hacer esta, digamos, charla inaugural, ¿no? en el máster de conciencia y cosa que hago con mucho gusto. Julio quería que hablara hoy un poquito bueno, este nuevo contexto de la realidad, ¿no? Que está emergiendo y que tanto va a cambiar la cultura, ¿no? La manera de ver el mundo que hemos tenido hasta ahora, con los beneficios que yo creo que eso va a traer pues a todas las personas que quieran pues enterarse de este asunto, ¿no? Entonces, así, si tengo que decir una frase, digamos, inicial, ¿no? Que ahora explicaremos con más detalle, es que lo que creo que es muy importante es que comprendamos que por primera vez en la historia de la humanidad, ¿verdad? Los ojos de la ciencia, por así decirlo, están coincidiendo con lo que siempre han dicho los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Y los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones, no de una en concreto, ¿no? Porque como sabéis, cuanto más elevado es el nivel de conciencia, pues más convergen las cosas, ¿no? Y entonces un místico elevado pues va a decir más o menos lo mismo en Oriente, en Occidente y en todos los sitios, ¿no? Y esta información pues tiene la posibilidad, ¿no? El poder de transformar la vida de muchas personas, pero hay que comprenderla, ¿no? Entonces, podríamos decir que a lo largo de la historia, una de las cuestiones que han quedado aceptadas, ¿no? Por la filosofía y por la psicología es el hecho de que los seres humanos tenemos tres ojos para investigar la realidad, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que llamaríamos los tres ojos del conocimiento, ¿no? Esos tres ojos son los voy de arriba, perdón, de abajo a arriba, los ojos de la He ciencia. iniciado la sesión en Zoom. He iniciado la sesión en Zoom. ¿Seguimos? Sí, Sigue, Gonzalo. Sí, disculpa. sí, digamos, el más básico o el más fundamental es el ojo de la ciencia, ¿verdad? Que se llama, es el ojo de los sentidos, el ojo de la verificación, ¿no? Del conocimiento. Luego están los ojos de la razón, que se ocupan de la filosofía, de la literatura, de las matemáticas, ¿verdad? De lo que no es puramente empírico, ¿no? Que es el objeto, digamos, del estudio de la ciencia. Y por encima de los ojos de la razón están los famosos ojos de la contemplación, ¿verdad? O de la intuición, ¿ok? Lo que tenemos que entender es que los tres ojos son jerárquicos. Quiere decirse que el ojo de la razón incluye y trasciende el ojo de la ciencia, aunque no puede ir contra él. Y el ojo de la contemplación, pues incluye y trasciende los dos de abajo, pero tampoco va contra ellos. Es decir, el ojo de la contemplación es metarracional o transracional, porque es intuitivo, pero no, nunca puede ser irracional, porque el ojo superior no niega lo que se descubre en el ojo inferior, ¿verdad? Claro, la humanidad hasta hace poco pues tampoco ha tenido mucho conocimiento de esto, ni ha tenido una gran disciplina en que usemos cada ojo para lo que cada ojo ha sido creado, ¿no? Lo vivimos con Galileo, ¿no? Cuando el ojo de la razón pues negaba el ojo de la ciencia, él decía, pero mirar por el telescopio, y la gente se negaba, ¿no? Lo hemos vivido después con la ciencia, cuando la ciencia materialista ha dicho cosas como lo que no pueda demostrar la ciencia no existe, ¿vale?
Claro que lo que no puede demostrar la ciencia, pues obviamente la ciencia no lo puede demostrar, no tiene herramientas para ello, lo cual no quiere decir que no exista, ¿verdad? Solo quiere decir que la ciencia no lo puede demostrar. Entonces, desde hace 3.000 años, de que se escribieron los Vedas, los Vedantas, ¿no? Y el Bhagavad Gita, seguidos por luego pues, el budismo, el evangelio, el cristianismo, pues los ojos de la contemplación nos han presentado una visión de la realidad, ¿no? Y, sin embargo, los ojos de la ciencia estaban desconectados de esa realidad porque estábamos en la época de la física clásica, ¿no? De la de Newton, ¿no? Que veía la realidad fundamentalmente como una serie de objetos separados entre sí, suspendidos de alguna manera en el espacio y sin ninguna relación entre ellos, a no ser que se aplicara una fuerza, ¿no? Y por lo tanto, en los últimos 2, 3, 4 siglos, desde que se inventó la ciencia moderna, ¿no? A partir de Copérnico, Galileo, Newton, tal, pues ha habido una desconexión, ¿vale? Nunca se han puesto de acuerdo, hasta hace poco, digamos, los científicos con los místicos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hace ya 100 años empezó a desarrollarse lo que se llama la física cuántica o la mecánica cuántica, ¿no? Que es la física que estudia lo muy pequeñito, o sea, los átomos, las partículas elementales, ¿no? Y se dieron cuenta cuando empezaron a estudiar los átomos y las partículas elementales que las reglas de la física clásica no aplicaban en absoluto, ¿verdad? A ese nivel. Pero sin embargo, claro, la paradoja y la verdad es que todo está hecho de átomos, por lo tanto, lo que pase con los átomos, pues tiene obviamente una influencia grande, digamos, en lo más macro, ¿no? Eh, que la mayor parte de las personas que no han estudiado la física cuántica porque no es su profesión o porque no es a lo que se dedican, pues todavía no han, en mi opinión, comprendido bien cuál ha sido la transformación del conocimiento científico acerca de la realidad y todavía, como era mi caso, por ejemplo, ¿no? Hace 20 años que no había mirado esto en profundidad, pues yo todavía tenía en mi mente un poco el paradigma de la física clásica, ¿no? Que es el que me enseñaron en el colegio y con el que me eduqué. Y me llevó mucho tiempo, algunas miles de horas, investigar esto y transformar mi mente, ¿no? Con los datos científicos de los que disponíamos, ¿no? Entonces, el hecho actual es que, como ahora veremos, la ciencia moderna cada vez le está dando más razón a la visión que los místicos tenían de la realidad, ¿no? Y creo que esto pues, es importante saberlo y comprenderlo porque va a afectar a nuestras mentes y a nuestras vidas, en mi opinión, ¿no? Solo con comprenderlo ya hay un cambio dentro de uno, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto así? Pues mirar, hay una cita muy famosa de Heisenberg que dice que cuando cambiamos la perspectiva, es decir, cambiamos las gafas por las que vemos el mundo o vemos la realidad, entonces cambia nuestra percepción de los hechos, de los eventos, de lo que sea. Y cuando cambia nuestra percepción, cambia nuestra experiencia, ¿no? Por eso se está poniendo de moda ahora lo que se llama la psicología transpersonal, que también podría llamarse psicología espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora la psicología pues, estaba dirigida casi exclusivamente a la mente, ¿verdad? Pero no a los cuerpos más sutiles del ser humano y por lo tanto no trataba con la totalidad del ser humano. Y el psicólogo lo que pretendía, y Julio es un psicólogo profesional y lo sabe esto, ¿no? El psicólogo lo que pretendía era mejorarte la percepción, ¿verdad? Pero por eso se tardaba mucho tiempo, ¿no? En producir un cambio en una persona. Cuando si modificas la perspectiva más arriba todavía, o sea, cuáles son las gafas que yo tengo para ver el mundo, luego de ahí para abajo todo se arregla muy rápido, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a intentar hoy es, si os parece bien, trabajar un poquito en la perspectiva, ¿no? ¿Qué está diciendo la ciencia moderna? ¿Qué han dicho siempre los místicos sobre la realidad? Y cómo ahora mismo tenemos lo suficiente información y los suficientes datos para modificar toda nuestra perspectiva. Una vez que modifiquemos la perspectiva, veremos cómo todo para abajo se ajusta mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, fijaos, el principal cambio es que con la ciencia moderna, los científicos se han dado cuenta
de que la realidad no está fragmentada, como decía la física clásica, sino que está toda unificada. Además, se han dado cuenta de que la consciencia, ¿verdad? El mar de consciencia que nos rodea es el que crea la realidad física, ¿verdad? Y claro, además, esa consciencia crea la realidad física siguiendo unas leyes, claro, no es al azar, no es caprichoso, ¿no? Y por lo tanto, los filósofos están entrando en lo que se llama la filosofía integral, intentando dar sentido, ordenar, ¿no? Cómo se puede combinar, ¿verdad?, lo que está diciendo la ciencia con lo que ha dicho siempre los ojos de la contemplación o los ojos de la mística o como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, esta idea de que la conciencia crea y afecta a la materia es la idea más novedosa de la física moderna. Esto se descubrió con un experimento muy famoso que se hizo ya hace bastante tiempo, que lo podéis encontrar en Google o en YouTube, donde lo queráis buscar, que se llama el experimento de la doble ranura o de la doble rendija, ¿no? Donde se dieron cuenta de que un electrón, ¿verdad?, no era una bolita de materia, sino que era una onda de probabilidad que solo se colapsaba en una bolita de materia cuando era observado, ¿no? Eso es lo que se llama el efecto observador, ¿no?, en la física cuántica. Y se dieron cuenta que la materia prima del universo es inmaterial y su sustancia es insustancial. Por eso premios Nobel de la física como James Jeans llega a decir que el universo se parece cada vez más a un gran pensamiento que a una gran roca, ¿no? También se dieron cuenta estos científicos de que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, ¿no? Esta mesa en la que estoy apoyado o un pensamiento, pues está hecho de dos componentes básicos, que son energía más información. Energía informada, ¿verdad? Fijaros que Einstein, hace casi 100 años, dijo, no existe la materia. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos, ¿no? Entonces, perdonad, estoy ocupado, que podemos percibir por los nietos. Es que han llegado a casa hoy, perdonad, porque era el cumpleaños de uno de mis nietos y yo no me acordaba cuando pacté este día para la conferencia. Y ya, claro, he cerrado, pero ya sabes que los nietos se cuelan por todos lados. Disculpad, ¿eh? Bien, entonces, claro, la energía, la materia, la materia la puedo medir por el volumen, por el peso, por la densidad. Hay muchas formas de medir la materia, ¿no? Pero la energía solo se mide por la frecuencia vibratoria, los ciclos por segundo, los famosos hercios, ¿no? Si vais a la nevera, veréis que el refrigerador por detrás pone 50 hercios, 60 hercios, lo que sea, ¿no? Entonces, es la velocidad del ciclo. Y hay un principio, ¿verdad?, de la física que dice que cuanto más rápido vibra la energía, más rápido es el ciclo, más información puede contener. Entonces yo no puedo en esta botella meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente y entonces caben, ¿no? Entonces se han dado cuenta además que toda la materia, la mal llamada materia, según Einstein, está hecha de patrones de energía, ¿verdad?, surgiendo de campos invisibles, vamos, invisibles a los sentidos humanos y a, digamos, y a cualquier aparato que el ser humano haya creado hasta el momento, ¿no? Y esos campos invisibles que dan origen a toda la materia, pues lo han llamado los campos de consciencia, ¿no? Lo veréis en los libros también llamado el campo cero con Z o el campo A, ¿no? Porque, vamos, rememorando pues el famoso nombre de los campos akáshicos, ¿no?, de la mística de toda la vida, ¿no? Entonces, se han dado cuenta también que toda la realidad está unificada e interconectada y que todo afecta a todo, ¿verdad? De alguna manera, la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Y la realidad no está hecha de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, sino de unos campos energéticos, ¿verdad?, de mayor o menor densidad, que se conectan todo el rato y que unos influyen en otros, ¿no? Quizá otra de las ideas más importantes de la física moderna, que nos ayudará a entender mejor al ser humano, ¿no?, por ejemplo, es la teoría de la multidimensionalidad, ¿verdad? Han descubierto que el universo es multidimensional, o sea, que hay muchas dimensiones en el universo
y que el ser humano, por lo tanto, también es multidimensional, ¿no? ¿Qué es una dimensión? Pues una dimensión es como un mundo nuevo, ¿verdad? Donde la energía vibra más rápido y por eso no lo podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo, un pensamiento, nadie sabe de qué color es, ni cuánto pesa, ni a qué huele, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que existen los pensamientos no porque los podamos ver, sino porque experimentamos los efectos, ¿verdad? Entonces, los pensamientos existen en otra dimensión, más arriba de las tres dimensiones físicas en las que nos movemos y podemos percibir, y por encima de las dimensiones del pensamiento están las dimensiones de la consciencia. Por ejemplo, Brian Greene, profesor de física muy conocido en Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, dice, la voy a citar textualmente para no equivocarme, ¿no? Dice, la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático, la existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, Max Planck, premio Nobel y fundador de la física cuántica. Veo la consciencia como lo fundamental, veo la materia como derivada de la consciencia. Otra vez Max Planck. He dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente. No existe la materia como tal. Otra vez Max Planck. Toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una consciencia e inteligencia superior. Esta consciencia es la matriz de toda la materia. Andrei Linde, Stanford University. El estudio del universo y el estudio de la consciencia quedarán inseparablemente ligados. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en el otro. Y, por ejemplo, gente como Heisenberg o Schrödinger, que como son nombres muy conocidos, ¿no?, de la física moderna, dicen, la teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta, ¿no?, que es los textos espirituales hindúes que se escribieron en sánscrito 1500 años antes del Evangelio aproximadamente, y que, bueno, que lo escribieron los famosos místicos arios, ¿no?, y que explicaban el funcionamiento del universo. La ciencia moderna últimamente está intentando demostrar que la realidad física es holográfica, ¿vale? Y ya van dando un paso más y varios de los científicos más famosos del momento, como Tom Campbell, como Donald Hoffman, como Nick Bostrom y muchos otros, están diciendo que la realidad física es una simulación, es decir, como si fuera un videojuego, ¿vale? Y esto, entráis en YouTube, ponéis simulación y ya veréis los centenares de vídeos explicativos sobre esto que vais a encontrar, ¿no? Por lo tanto, la primera cosa que estos conocimientos científicos modernos creo que nos obligan es a darnos cuenta de que hay más realidades que la realidad física que percibimos, ¿verdad? Y que la realidad física que percibimos es la menos real de todas las realidades, ¿verdad? Fijaros que eso ya lo habían dicho los místicos a lo largo de la historia, ¿no? Y habían afirmado que lo verdaderamente importante en el ser humano es el alma, no es el cuerpo físico, ¿no? El Evangelio tiene 800 enseñanzas a ese respecto, ¿no? Pero el Bhagavad Gita dice lo mismo, ¿no? Y dice más, ya hace 3000 años, el Bhagavad Gita dice, Krishna le dice a Arjuna en la famosa batalla, ¿no?, del poema, le dice, es muy difícil para el ser humano salirse de la simulación que yo he creado, ¿no? Entonces, fijaros cómo paso a paso la ciencia moderna cada vez va explicando y comprendiendo la realidad de una manera mucho más parecida, ¿verdad?, a lo que los místicos antiguos habían afirmado. Fijaros que además se han escrito muchísimos libros a este respecto en los últimos años, ¿no?, pues de todo tipo de autores. Autores, por ejemplo, que provienen del mundo religioso. Por ejemplo, John Polkinghorne, ¿no?, sacerdote cristiano y físico, que escribió un libro titulado
Teología y Física Cuántica, un matrimonio inesperado. O Spitzer, que es el rector de la Universidad Católica más importante de Estados Unidos, que ha escrito un libro que se titula Nuevas pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Así sucesivamente. Os puedo el primer gran libro que se escribió al respecto, que fue de Capra, ¿no? Que se llamaba El Tao de la Física. O sea, ahora mismo, digamos, el estudio de la consciencia es, la materia más importante de la investigación científica, porque como ya nos dijo Andrei Linde, no se puede avanzar, ¿no? Ya en el estudio de la materia si no seguimos estudiando la consciencia, ¿no? O sea, que eso, lo que tenemos que empezar siempre que podamos, ¿verdad? Es a intentar hacer real en nuestra mente la realidad espiritual o la realidad sutil, esa realidad que no percibimos por los sentidos, ¿verdad? Pero que está ahí. No solo está ahí, es la que crea la realidad física y además influye en ella continuamente a través de las leyes universales de la creación, ¿no? Fijaros que la idea de multidimensionalidad también afecta mucho a la visión del ser humano, ¿no? Porque hasta hace poco, cuando yo era un hombre joven, me hubieras preguntado, ¿qué es un ser humano? Pues yo hubiera dicho, pues es un ser humano, es un cuerpo físico con capacidad de razonamiento, que es lo que le distingue de los animales. Como yo de joven además tenía fe religiosa, ¿no? Pues hubiera dicho, y además tiene un alma, ¿ves? Sin embargo, la visión actual no es esa. El ser humano no es un cuerpo que tiene un alma, sino que es un alma que tiene temporalmente un cuerpo para hacer un trabajo de aprendizaje en los mundos físicos, ¿no? Por ejemplo, incluso en la religión cristiana, que supongo que muchos de nosotros es la que más conocemos porque nos hemos criado en esa cultura, un padre y doctor de la Iglesia, como es San Basilio de Cesarea, ya dijo en el siglo I después de Cristo, la tierra es una escuela de almas, ¿verdad? Eso mismo afirmó San Agustín 300 años después, padre de la Iglesia también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender que el ser humano es multidimensional y que como es multidimensional tenemos más de un cuerpo, ¿verdad? Tenemos el cuerpo físico que podemos tocar, luego tenemos el cuerpo emocional o vital, ¿verdad? Que es donde experimentamos las emociones, ¿verdad? Y hasta ahí lo compartimos con los animales desarrollados. Por ejemplo, un perro tiene cuerpo físico y tiene cuerpo emocional, un cocodrilo no. El cocodrilo solo tiene cuerpo físico, pero no tiene cuerpo emocional, porque solo tiene una capa del cerebro, que es el cerebro reptiliano, ¿no? Los perros tienen dos capas del cerebro, que es el cerebro reptiliano y el mesencéfalo, ¿verdad? Y los seres humanos tenemos además un neocórtex, ¿verdad? Que es lo que nos permite el razonamiento abstracto. Bien, entonces por encima de esos dos cuerpos, el ser humano tiene un cuerpo que ya no comparte con otros animales, que es el cuerpo mental abstracto o mental racional. Un perro no puede aprender a jugar al ajedrez, ¿no? Y si lo intentas, te frustras tú y se frustra el perro. Pero claro, el ser humano también, dice la ciencia moderna, que tiene un cuarto cuerpo que se llama un cuerpo espiritual o cuerpo sutil, ¿vale? Las tradiciones espirituales de toda la vida, a ese cuerpo espiritual o cuerpo sutil lo han llamado alma, ¿vale? Y a mí me da igual llamarlo alma que cuerpo sutil, que cuerpo espiritual, porque como lo llamemos no va a cambiar lo que es, ¿no? Pero ese cuerpo sutil es el cuerpo de más jerarquía vibratoria del ser humano, ¿no? Con lo cual, lo que han conseguido hacer los místicos, que otros seres humanos no han conseguido hacer, es precisamente eso, cambiar de identificación personal, ¿ves? Un místico se identifica con su alma y se ve a sí mismo como un alma, no como un cuerpo, ¿no? El cuerpo es un ello, no un yo. Para un místico, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que es lo que forman lo que en psicología se llama el ego, ya no se identifican con el ego. El ego es algo que, como un traje de buzo, ¿no? Que tienen, en el que se han metido para tener una experiencia de crecimiento en esa escuela de almas. Pero ellos se identifican con su, digamos, con su cuerpo principal, que es el alma. Habréis oído muchas veces vosotros la palabra iluminación, ¿no? Y también habréis oído, los que seáis cristianos, la palabra encontrar el reino interior, ¿no? De la que habla San Pablo, de la que habla el Evangelio. En definitiva, es lo mismo. Iluminarse o encontrar el reino interior
es que se produzca en ti un cambio de identificación y que por lo tanto tú empieces a vivir la vida y a operar desde un centro operativo superior, que es el alma, no el ego, ¿vale? 99,9%, vamos, un gran número, porcentaje de personas vive desde el ego, percibe todo desde el ego. Y muy pocas personas son capaces de hacer esa transformación, ¿verdad? De darse cuenta de que ellos son almas, de que los demás también son almas y que por lo tanto hay que ver las cosas desde el alma y no desde el ego. Como veréis a lo largo del máster, pues eso tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, el ego ve los eventos que no le son agradables como un problema. Entonces, como son un problema, el ego tiende a resistirlos, ¿verdad? Y cuando el ego resiste la realidad, lo que está ocurriendo, entonces origina el sufrimiento mental, ¿verdad? La definición de sufrimiento, ¿verdad? Es precisamente esa, la resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? Claro, si vemos esa misma situación desde el alma, en vez de verla como un problema, la vemos como una oportunidad de aprendizaje. Y eso puede cambiar absolutamente nuestra reacción interna ante esa situación, ¿no? Fijaros además que estos cambios que se han producido en la física cuántica también se están produciendo en la astrofísica, ¿no? O en la cosmología. Desde hace solo unos 20 años aproximadamente, sabemos que todas las estrellas tienen planetas alrededor, porque hasta hace 20 años podríamos tener la duda de si este sistema solar en el que vivimos, ¿no?, es la única estrella que tenía planetas. Pero desde que se lanzó ¿sabes? El telescopio Hubble al espacio y ahora el James Webb, y se aumentó la potencia también de otros, digamos, telescopios en tierra, ¿no? Pues se han dado cuenta, han encontrado ya miles y miles de exoplanetas, es decir, planetas que existen fuera del sistema solar, ¿no? Muchos de ellos pues tienen las características adecuadas para posiblemente, ¿verdad?, albergar vida. Pero lo asombroso es que sabemos que en nuestra galaxia existen 400.000 millones de estrellas y todas ellas tienen planetas alrededor. Entonces hay trillones de planetas solo en nuestra galaxia. Pero a su vez sabemos que hay trillones de galaxias, lo cual es un tema para mi mente inconcebible, ¿no? En cuanto a tamaño, ¿no? Y número, ¿no? O sea, es muy difícil que una mente humana pueda imaginarse eso, ¿no? Y sabemos que el universo tiene como mínimo una extensión de 90.000 años luz, ¿verdad? 90.000 millones de años luz. El universo conocido tiene 13.500, pero como el espacio se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz desde el Big Bang, ¿verdad? Pues claro, el universo conocido es pequeñísimo en relación al universo total, ¿no? Lo cual es, claro, ya no hay ningún científico serio, ¿no?, que dude de que tiene que haber vida por todos lados, porque claro, sería ilógico que no fuera así, entre otras cosas porque la sabiduría es muy eficiente y es muy difícil que el creador haya hecho todo eso, ¿verdad?, para que solo haya un colegio de almas en el universo que sea este, ¿no? Además, últimamente han encontrado lo que se llaman biomarcadores en las atmósferas de otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Biomarcadores quiere decir gases que solo pueden ser producidos por organismos vivos. Claro que eso lo único que nos demuestra es que hay vida en esos planetas. Puede ser vida bacteriana, puede ser vida microscópica, no necesariamente, digamos, vida animal o vida inteligente, pero sí vida. La noticia de antes de ayer, que saldrá pública en breve, es que al menos ya en uno de esos planetas han encontrado lo que ellos llaman tecnomarcadores. O sea, que ya no es solo vida primitiva, sino que es vida con un cierto nivel de tecnología, ¿no? Y esto creo que ya pues, va a volar la cabeza a todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, otra de las, o sea, como veis, toda esta información lo que hace es expandir nuestro contexto mental sobre la realidad, ¿verdad? Porque hay un refrán también de la psicología y de la filosofía que dice que ninguno de nosotros puede pensar fuera de nuestro contexto. Todos tenemos un contexto mental que manejamos, que son el filtro, ¿sabes?, pues las gafas por las que vemos el mundo,
Además, no solemos ser conscientes de la limitación de nuestro contexto, ¿no? Y además, los problemas que surgen en un contexto solo se resuelven en el contexto siguiente y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, estamos en una época, en mi opinión, preciosa, ¿no? En el sentido de que tenemos ante nosotros una oportunidad única que no han tenido seres humanos en el siglo pasado, ¿no? O en siglos pasados, de poder expandir nuestro contexto mental para poder ir pensando ya de otra forma sobre la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra de las cuestiones que están cambiando totalmente en la ciencia es el problema de la causación, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, cuando yo era un chico joven, iba al colegio o a la universidad, yo pensaba que la causación era ascendente, es decir, que el cerebro producía conciencia, ¿vale? Ahora ya sabemos que no, que la causación es descendente, que esas dimensiones superiores, no visibles a los sentidos físicos, son las que causan todo lo que ocurre en los mundos físicos. Entonces ahora ya sabemos que el cerebro no produce conciencia, el cerebro capta conciencia. Un ejemplo que os puedo poner es el de mi televisor, ¿no? Yo veo los programas de televisión en el televisor, pero el televisor no produce los programas. Claro está que si no tuviera el televisor no podría verlos, pero esos programas no se producen en el televisor, se producen donde se produzcan, ¿no? En los estudios o en los campos de fútbol o en la realidad, ¿no? Y el televisor sintoniza con unas ondas que me permiten a mí ver esos programas, ¿no? No es como un aparato de radio. O sea, los programas de radio no se producen en el aparato. Ahora sin el aparato no los escucho. Pero el que no los escuche sin el aparato, de ninguna manera quiere decir que se produzcan en el aparato. Eso era la confusión antigua, ¿no? Entonces, es más, si yo al aparato de radio le cambio la frecuencia con la ruedecita de sintonización, capto unos programas o capto otros, ¿verdad? Luego yo controlo con mi ruedecita a qué me voy a conectar, ¿verdad? Y esto es también pues, un cambio importante, ¿no? En la visión de la realidad, ¿no? Además, otro concepto importante, ¿no? De la ciencia moderna es que la energía y la información nunca se pierden, siempre se conservan, ¿no? Acordaros de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, que es la famosa ecuación de la conservación de la energía, ¿no? Pero ahora ya también han descubierto los científicos que la información tampoco se pierde. O sea, no se pierde aunque algo entre en un agujero negro, ¿no? Porque la información queda grabada en la superficie, ¿no? Y bueno, pues eso también es algo pues, muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, llegamos a una conclusión filosófica que es que en la realidad hay situaciones que son más fundamentales y otras más significativas evolutivamente, ¿no? Y esa distinción entre básico y significativo es muy importante para nuestro desempeño en la vida, ¿no? Por ejemplo, el cerebro es más básico que la mente, porque sin el cerebro no capto la mente, pero la mente existe con independencia del cerebro. Y la mente es más significativa evolutivamente o sea, que el cerebro mismo, ¿no? Entonces, porque la mente no la compartimos con los animales. Entonces, lo único que tenemos los seres humanos, a diferencia de un perro, es que nuestro transistor de radio es un poco más sofisticado y nos permite captar pues cosas que otra radio no puede captar, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé a vivir a Miami, a mí me gustaba el fútbol. Y entonces no se podían ver los partidos de España en Estados Unidos. Ahora por supuesto que sí, pero en el año 81 no, ¿vale? Y entonces yo me tuve que comprar una radio de onda corta para poder conectarme al carrusel deportivo de España los domingos por la tarde y enterarme de los resultados, ¿no? Porque una radio normal no se conectaba tampoco a los programas españoles, tenía que ser una radio sofisticada, de onda corta, ¿ves? Entonces, esto es importante de comprender porque nos abre la mente, ¿no? Claro, una vez que hemos comprendido todo esto y sabemos cómo está viendo la ciencia moderna, la realidad actual, cómo está viendo la multidimensionalidad del ser humano, ¿verdad?
Bueno, pues y sabemos que el hecho de que la Tierra sea una escuela de almas ya no es una locura que han dicho los místicos, sino que es algo que encaja perfectamente bien, ¿no?, con la visión científica de la realidad, pues nos tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Entonces, lo que podemos preguntar es si esto es una escuela de almas, ¿cuáles son las asignaturas que el alma tiene que, por así decirlo, aprobar para seguir subiendo, ¿no?, y para pasar del bachillerato a la universidad o lo que sea, ¿no? Bueno, pues cuando yo estudié la carrera en España, yo estudié Derecho concretamente, pues yo sabía que para aprobar la carrera tenía que aprobar pues varias asignaturas: Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, lo que sea. Y Julio, que ha hecho psicología, pues tuvo que aprobar una serie de asignaturas que el claustro de profesores había decidido que tenía que aprobar para darle el título, ¿vale? Y los demás, pues os habrá pasado lo mismo en vuestros estudios, los que sean, ¿no? Entonces, el alma, en esta escuela de almas, lo que tiene que aprobar, por así decirlo, lo que tiene que hacer es pasar por los distintos niveles de conciencia disponibles, ¿verdad? Como todo es energía más información y tenemos varios cuerpos, el cuerpo físico tiene un archivo de información que se llama archivo genético, que todos conocemos muy bien, y que es el que determina que en esta vida seamos hombres o mujeres, o altos o bajos, o lo que sea, ¿no? Tiene los siguientes cuerpos, el emocional y el mental, ¿no?, tienen otro archivo de información que se llama archivo de carácter y personalidad. Los que tenemos más de un hijo sabemos que, aunque tienen la misma genética, no tienen el mismo carácter o personalidad necesariamente, ¿no? Pero eso se sabía hace mucho tiempo y hasta ahí no hay ninguna novedad. Pero claro, como tenemos un alma, un cuerpo espiritual, ese cuerpo energético también tiene que tener su archivo de información, porque todo es energía informada. Y el archivo de información que va ligado al alma se llama el archivo de consciencia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y se sabe que desde el momento del nacimiento hay almas, ¿verdad?, que ya vienen de entrada con un archivo de conciencia más alto que otras, de la misma manera que unas personas tienen un coeficiente intelectual más alto que otro, ¿verdad?, desde el momento del nacimiento, ¿no? Ahora, en el máster se os explicarán con mucho detalle nuestros niveles de conciencia, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ir subiendo de nivel, porque a eso hemos venido, ¿no? Y tenemos que ir aprobando las asignaturas que están disponibles para el alma, y nos vamos a encontrar almas que están en párvulos, otras que están en bachillerato medio, otras que ya vienen en bachillerato alto, porque ya han hecho otros cursos anteriormente, ¿no? Hay alumnos que son más jóvenes y que no han hecho esos cursos anteriormente y los tienen que hacer ahora, y por eso vemos todo el lío que se produce en el mundo, ¿no? Porque las almas de nivel de conciencia bajo son las que causan todos los problemas y dificultades, lo vemos todos los días en la televisión, y las almas de nivel de conciencia alto son las que son los maestros espirituales, las personas que inspiran a otros o a la humanidad y que ayudan a que vayan subiendo para arriba, ¿no? Entonces, esta nueva visión de la jugada, ¿no?, tanto de la realidad como del ser humano, pues tiene que tener, en mi opinión, un efecto importante en nosotros, ¿no?, y en nuestra intención, y en repreguntarnos, pues, quiénes somos nosotros, para qué estamos aquí y qué pasa después de la muerte, ¿no? Como sabéis, ahora ya se han hecho miles y miles y miles de estudios, ¿no?, de experiencias cercanas a la muerte, y como saben todos los psicólogos y psiquiatras, pues se ha perfeccionado la técnica de la regresión psiquiátrica, y todos los testimonios de la gente que han tenido una experiencia, ¿verdad?, de muerte y han regresado son comunes, todos explican lo mismo, da igual que sean creyentes o ateos antes de morirse, da igual que sean musulmanes, cristianos o budistas, todos presentan una misma experiencia, ¿no? Otra vez más, el YouTube está lleno de toda esa información. Solamente hay que poner experiencias cercanas a la muerte y salen un montón, ¿no? Además, de hecho, ya no son, digamos, hippies ni nadie lo que lo cuenta, son médicos absolutamente reputados que han hecho estudios muy intensos y muy extensivos
y que ya es una información que es científica, o sea, ya no es una información esotérica, ¿no? Sino que se considera científica, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas nos colocan en una situación privilegiada para que podamos ir haciendo unos cambios en nosotros que nos ayuden a ir más rápido, ¿no? En ese proceso evolutivo del alma. Porque lo que está en juego es nuestra felicidad, en definitiva, ¿no? Porque también dicen todos los investigadores de esto, ¿no? Que podemos tener una ecuación en la cabeza, ¿no? Que dice felicidad igual nivel de consciencia. Muchas veces intentamos buscar nuestra felicidad, ¿verdad? Allí donde no se puede encontrar, porque la buscamos en lo externo, en el éxito exterior, en lo que sea, en la relación de pareja, en tener un coche más bonito, una casa mejor, hacer un viaje o ir al cine, o lo que... Pero eso no nos va a llevar a ser más felices, como mucho nos puede aportar algunos momentos pues, de satisfacción, ¿no? Pero la felicidad depende del nivel de conciencia, dicho de otra manera. Pues Gandhi o Teresa de Calcuta o Ramana Maharshi o San Juan de la Cruz eran más felices que una persona normal y una persona normal es más feliz que un criminal. ¿Me explico? Y eso es así y eso está demostradísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro reto es cómo subimos de nivel de conciencia. Tenemos que comprender que el nivel de conciencia está más ligado a la puridad de intención que a la brillantez intelectual. Hombre, yo estoy seguro que Einstein era más brillante intelectualmente a lo mejor que Teresa de Calcuta, pero no tenía más nivel de conciencia, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir purificando nuestra intención. Lo que voy a acabar mi exposición, ¿no? Con un par de ideas que puedan, que ya sé que se van a desarrollar mucho más en el máster, ¿no? Pero que queden claras desde el principio, ¿no? Y luego lo abrimos a las preguntas que queráis hacer o al diálogo que queráis tener, ¿no? Que es que, vamos a ver, como todo está hecho de energía más información, lo que nos interesa es que nuestra energía vibre lo más rápido posible, porque eso podrá contener más sabiduría, ¿no? Más información. Entonces, por desgracia, hasta que alguien muy inteligente, ¿no? O muy brillante invente una máquina que yo pueda enchufar en el ombligo de la gente y que le pueda subir artificialmente la vibración, ¿no? Hasta que eso ocurra, la única manera que tenemos realmente de subir nuestra vibración es a través de la paz interior, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar intensamente es subir nuestro nivel de paz interior y hacer que nuestra paz interior se convierta en algo imperturbable ante lo externo. Claro, la única manera que yo he conseguido avanzar por ese camino o que yo conozco es aumentar la comprensión espiritual. Entonces, hay un triángulo que yo tengo siempre en mi cabeza, siempre, ¿no? Que en este vértice de aquí abajo pongo la palabra comprensión espiritual, ¿verdad? Y en el vértice de la izquierda pongo la palabra paz interior. Y en el vértice de arriba del triángulo pongo la palabra energía vital, ¿verdad? Entonces, cuanto más comprendo espiritualmente, más paz tengo. Cuanto más paz tengo ante lo que ocurre, ¿verdad? Porque sé por qué ocurre y cuál es el propósito, ¿sabes? Pues entonces más sube mi energía vital. Claro, y cuanto más sube mi energía vital, más puedo comprender, porque más información puede venir a ocupar su lugar. Y eso se convierte en un círculo ascendente para arriba, ¿no? Una espiral ascendente. Pero si lo hacemos al revés, que es que no comprendemos por qué ocurre lo que ocurre, resistimos la realidad, nos quejamos de todo, vemos problemas en todos lados, tenemos conflictos internos emocionales. Entonces, eso lo que hace es que altera nuestra paz, eso baja nuestra vibración y perdemos la capacidad de sostener información correcta, ¿no? En nuestras mentes. Y entonces se convierte en una espiral para abajo, ¿no? Claro, supongo que no hay que convenceros a vosotros porque no estaríais perdiendo el tiempo, ¿no? Hoy en esto si no estuvierais ya interesados en vuestro crecimiento espiritual. Pero creo que ese simple triángulo, ¿no? Tenerlo en mente nos va a ayudar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, otra de las cosas que en este máster se va a intentar hacer es, pues, explicar cuáles son las herramientas, ¿verdad?, con las que el ser humano cuenta para poder aumentar su paz interior, por tanto, su vibración,
y por tanto su comprensión espiritual, porque es una pescadilla que se muerde la cola. Si tengo mucha energía vital, la comprensión espiritual va a venir directamente, casi sin que la busque, porque viene a ocupar su lugar. Pero normalmente creo que hay que empezar por la comprensión espiritual y por el entrenamiento en esa comprensión para conseguir la paz, para que la paz suba la energía vital, ¿no? Por lo tanto, una cosa que van a tener que aprender, se van a dar las herramientas para ello en este máster, es no cómo aprendemos a no dejar nuestra paz interior en manos de ignorantes. Como no dejaríamos nuestro dinero en manos de ignorantes, como no dejaríamos nuestra salud en manos de ignorantes, ¿no? Pero la paz interior, muy frecuentemente, sí estamos dispuestos a dejarlas en manos de ignorantes bueno, que nos confrontan o que nos crean problemas o lo que sea y que afectan a nuestra paz, ¿no? Y también se va a intentar en este máster pues que comprendamos cómo funcionan las leyes universales, porque claro, las leyes universales no solo rigen la creación, sino que además rigen la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios que son las almas, ¿no? Entonces, en la medida que comprendemos cómo funcionan esas leyes, podemos ponernos más eficazmente bajo la ley. Y claro, cuando actuamos a favor, o sea, a favor de la ley, pues todo fluye, todo se facilita. Cuando todo se nos bloquea, es porque estamos actuando en contra de la ley, no porque queramos hacerlo, sino muchas veces porque como desconocemos el funcionamiento de las leyes, pues no las aplicamos a nuestro favor, ¿no? Y toda esta nueva visión, ¿verdad? De esta nueva forma de pensar, de este nuevo contexto mental, es lo que se va a intentar explicar en el máster con más o menos éxito, ¿no? Pero creo que una vez que todo quede comprendido, pues debe suponer un antes y un después, ¿no? En la vida de todas las personas que lo escuchen, como supuso un antes y un después en la mía cuando lo comprendí, ¿no? Como creo que me he pasado un poco de los 45 minutos que tenía designados, pues si os parece, abrimos la sesión, ¿no? A preguntas, a inquietudes, a cualquier cosa que queráis comentar al respecto de lo que se ha hablado. Intentaré daros las mejores respuestas posibles si las conozco. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre, por tus conocimientos, por la exposición. Estábamos viendo, ¿verdad, Laura, si había alguna consulta ahí en el chat, pero no es así. Así es que si hay alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, que levante la mano y vamos dando paso. ¿De acuerdo? Laura, si ves a alguien, ya No, sabes. de momento Mira, aquí hay una Ana. comentarios muy positivos y de agradecimiento a Gonzalo, a ti y al máster. Dave Fan dice que los aportes de Gonzalo se encuentran entre lo más valioso que he recibido en mi vida y manda un abrazo. Y bueno, si hay alguna pregunta en vivo, en directo, Sí. Podéis bienvenido. levantar la mano. He visto que Ana Sicre efectivamente ha levantado. Sí, Ana, sí, cuando sí, sí. quieras. Sí, pues yo tengo una pregunta porque cuando Gonzalo has dicho que el alma tiene distintos niveles de conciencia, Sí. entonces eso significa que nuestra alma es una parte de algo. Vamos a ver, como yo lo entiendo, hija, o sea, como yo lo he podido comprender, por supuesto que el alma es una parte de algo, eso por supuesto. Porque mira, todos los filósofos importantes, modernos, por ejemplo, Ken Wilber, que quizás es el pensador más influyente vivo hoy, ¿no? O Habermas, o Bateson, o Whitehead, o sea, te puedo nombrar muchos, todos están de acuerdo que la realidad es holónica, ¿vale? Y que todo lo que existe en el universo son holones, ¿vale? Entonces, ¿qué es un holón? Un holón es una totalidad aparte, ¿vale? Por ejemplo, yo como ser humano soy un ser individual, ¿sabes? Independiente, pero no solo soy eso, soy miembro de una familia o de una sociedad, ¿verdad? O de un colectivo. Y por lo tanto, todo lo que existe es totalidad y parte a la vez, ¿no? Porque todo está relacionado con todo, como tú bien dices. O sea que efectivamente, además, es muy interesante, si esto os interesa, leeros, por ejemplo, pues, cualquier libro importante de Wilber,
donde explica las propiedades de los holones, o sea, cómo los holones tienen una tendencia a mayor profundidad, el famoso telos del que habló Teilhard de Chardin, ¿no? Pero ya mejor explicado, ¿no? O tienen tendencia a la comunión, o tienen tendencia, o sea, comprender la tendencia de los holones es algo que a mí personalmente me gustó mucho, ¿no? Y porque me aclaró mucho, ¿no? de lo que ocurre en la realidad. Pero al margen de que el alma sea parte de otras cosas, como yo entiendo los niveles de conciencia es de esta otra forma. Yo creo que los hijos de Dios, los famosos hijos de Dios, lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, son las almas, ¿vale? Y un poco como porque hay otro refrán espiritual muy famoso que dice, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, tú aquí en la tierra observas que todos los niños pues nacen bebés. No hay ningún niño que nazca con 80 kilos de peso y barba, ¿no? Y con el cerebro desarrollado y con la álgebra aprendida, ¿no? Sino que son bebés, los psicólogos te explicarán mejor que yo, cómo luego poco a poco van desarrollando su personalidad, pero al principio son lo que se llama inocentes, es decir, a nivel de personalidad no tienen información. ¿Vale? ¿Y por qué educamos a los bebés? Mejor o peor, o lo mejor o peor que sepamos, porque pretendemos darles la información que necesitan y su interacción con el mundo les va desarrollando el carácter, la personalidad, en fin, ¿no? Pues con las almas pasa lo mismo. Dios crea las almas, sus hijos, sin información, es decir, inocentes, ¿vale? Y las almas luego tienen que pasar por una serie de estadios de ignorancia más o menos parcial para llegar a la sabiduría, ¿vale? En esto a veces los filósofos románticos se han equivocado, ¿no? Porque equiparan la inocencia con la sabiduría. ¿Por qué? Porque son los únicos dos puntos en los que somos felices. Somos felices cuando no hay información y somos felices de alguna manera cuando hay toda la información. Pero no somos felices en ese, digamos, camino de ascenso de adquirir la información, ¿no? De salir de ignorancia para llegar a la sabiduría. Entonces, por eso la inocencia es prepersonal, por así decirlo, o preegoica. Luego, todos los estadios de ignorancia son personales o egoicos, y luego ya los estadios de sabiduría son transpersonales o metapersonales o metaegoicos, ¿no? Es como yo lo veo. Entonces, claro, cuando un alma acaba de ser creada, no tiene información. Cuando empieza a obtener información, pues claro, al principio es una información pues muy animalística, muy egoísta, muy, ¿sabes? Y vive desde el ego y tiene muy desarrollado la reactividad y los impulsos del cerebro. Porque claro, los niveles de conciencia también determinan, esto es increíble, ¿no? Pero determinan el funcionamiento del cerebro. Si tenéis alguna duda, ¿no? Pues aparte de lo que se os va a explicar con más detalle en el máster, si queréis comprender bien los niveles de conciencia, os recomiendo leer los libros de David Hawkins, ¿vale? Que en mi opinión es el que mejor lo explica. Hay muchos que lo explican, pero ese, en mi opinión, lo explica muy bien, de una manera muy clara y lo entendemos rápidamente, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo, hijas. Veo que, claro, la diferencia del alma de Teresa de Calcuta sobre el alma de Al Capone es que el alma de Teresa de Calcuta ya ha tenido más experiencias de aprendizaje, ya ha hecho un camino, ¿no? Para salir de ciertas ignorancias y la otra todavía no. ¿Explico? Y, o sea, que más que ser culpable, Al Capone, de su incapacidad de hacer el bien, ¿no? Es que no, es como un niño no es culpable de no, digamos, de no poder aprender álgebra hasta que no tiene 12 años. Un bebé de 3 años no es culpable de que su cerebro todavía no esté lo suficientemente desarrollado para cuando le puedes enseñar álgebra. Fíjate que por eso Jesús en la cruz, sus últimas palabras no fueron perdónales porque son muy malos, pero aún así hay que perdonarlos, sino que sus últimas palabras fueron perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, porque están actuando de forma ignorante, ¿no? Ignorante del amor, ignorante de la sabiduría, ignorante de las capacidades superiores, ¿no? Así es como yo lo entiendo, ¿vale? Gracias, Gonzalo. Creo que había otra pregunta por ahí, ¿verdad, Laura? En el Ignacio, chat. creo que tenía una pregunta, ¿no? Sí, Ignasi también levanta la mano, pero creo que había una en el chat. Si le puedes Patrick leer. pregunta si la evolución siempre va para mejor. Sí, vamos a ver. Sí, la evolución de la conciencia siempre va para mejor, ¿vale? De la conciencia individual.
pero también de la colectiva. Aunque, como ya sabes, dicen muchos místicos, muchos filósofos, que la evolución, o sea, que un río empieza en la montaña y acaba en el mar, pero que hasta que llega al mar a lo mejor no va en línea recta, ¿no? Y que a veces hay meandros, ¿no? Pero vamos, al final el río acaba en el mar, ¿no? Entonces, sí, fíjate, incluso cuando vemos que una persona tiene un retroceso en su vida o nos aparece que tiene un retroceso en su vida, ese retroceso se produce en el archivo de carácter y personalidad, pero no el archivo de conciencia. Porque lo que distingue el archivo de conciencia a los archivos de carácter y personalidad y al archivo de genético es dos cosas. Uno, que los dos más bajos son corruptibles. Por ejemplo, si yo me bebo todas las noches 5 botellas de whisky, voy a acabar cargando mi archivo genético y voy a acabar con una cirrosis probablemente. O si empiezo a tener en mi mente pensamientos compulsivos, negativos, tal, pues puedo acabar en una depresión, por ejemplo, ¿no? Y me cargo mi archivo corrompo mi archivo de carácter y personalidad. Pero el archivo de conciencia no es corruptible. Solo puede grabar esas comprensiones de la verdad que hacemos, ¿no? Y que van sumando, ¿no? Y que no tiene vuelta atrás, porque claro, si no, efectivamente, si eso no fuera así, efectivamente la evolución del alma podría retroceder o no retroceder y no tendríamos la garantía de que todas llegan a la meta, tarden más o tarden menos, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la otra diferencia entre esos archivos es cuando se produce la muerte física, el archivo genético y el archivo de carácter y personalidad se disuelven, desaparecen, se quedan grabados en los llamados, en la conciencia o en los campos akáshicos, pero los archivos como tal, una vez grabados, ya desaparecen. Sin embargo, el archivo de conciencia continúa, ¿vale? Y seguimos evolucionando después de la muerte física, ¿verdad? El alma sigue evolucionando después de la muerte física. Unas religiones o tradiciones espirituales pensarán que eso se hace a través de la mal llamada reencarnación, que yo prefiero llamarla la experiencia sucesiva del alma, ¿verdad? Para dejar claro que no es la persona o la personalidad la que se reencarna, sino que es el alma, ¿no? En otra persona o personalidad, ¿no? O otras religiones como las cristianas pueden pensar que no, que esa evolución del alma se produce en lo que han llamado purgatorio, ¿no? Sin dar muchos detalles de cómo eso ocurre. Pero sea lo que sea, todas las tradiciones espirituales, incluso la ciencia actual, a través del estudio de las ECMs y de las regresiones psiquiátricas, están todas de acuerdo que el alma sigue evolucionando en consciencia después de la muerte física. Cómo se produzca esa evolución es donde hay discusión, pero no en qué se produce, ¿no? Y eso es lo importante de comprender. Fenomenal. Pues muchas gracias, Gonzalo. A ver, ahora sí, Ignasi, habías levantado la mano. Sí, Fenomenal. ¿se oye? Sí, Sí, perfectamente, gracias. Vale, pues primero gracias, Gonzalo, por tus palabras, una vez más, y compartir una reflexión. El principal trabajo espiritual creo que es deshacerse de una falsa identidad y tener el coraje y el deseo de ir en busca de la verdadera identidad. Y este es el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, justamente hoy, que es un día para ti de cumpleaños, una metáfora de un cierto avance es que a partir de un momento uno ya no celebra cumpleaños, porque claro, se siente claro. más eterno que no temporal, ¿no? Para que eso es verdad, pero eso es difícil explicárselo a un nieto de 7 años. No, y es que además es que toca esto, ¿no? Claro. En un librito que te entregué hace unas Sí, semanas allí en tu casa, había una oración que decía, ínfimos y efímeros, pero necesarios. claro. Y entonces yo en mi perfil de WhatsApp durante años tuve esta frase, ínfimo y efímero, pero necesario, que yo ahora ya no la, gracias, pero ahora ya no. Ahora es enorme, eterno y además hijo de Dios. Claro. Así que, Eso, un paso en más pos allá. de la verdadera identidad, ¿no? Que implica esta conciencia de alma eterna y además no un alma aislada, sino vinculada
a la supraconciencia, ¿no? Dígale como quieras. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. No tengo más que añadir. Así es. Ok, Es justo ese cambio de identificación en el que tenemos que trabajar, ¿no? Porque estoy seguro que cuando tú eras más joven y yo era más joven y tal, yo al menos puedo confesar que yo me identificaba con mi ego y veía a otros como egos, ¿no? que era necesario. Ahora, cuando he hecho un trabajo, ¿no?, de comprensión y de verificación y de entrenamiento y de todo para poder cambiar esa identificación al alma. Entonces, pero esto tiene muchas consecuencias, porque claro, si yo me veo como un alma y te veo a ti como un alma, ¿quién es el padre de tu alma? ¿Y quién es el padre de la mía? Entonces, a nivel de alma no somos hermanos. Claro. Por eso cuando le preguntan a Jesús en el Evangelio por sus hermanos o su familia, contesta, mis hermanos. Cuando tuve una entrevista con Teresa de Calcuta, tuve el atrevimiento de hacerle esta pregunta al final, ¿no? Y ella me contestó de esa manera, ¿no? Y me dijo, oye, ¿quién es el padre de tu alma? Digo yo, pues Dios. ¿Y de la mía? Pues Dios. Y dice, bueno, entonces a nivel de alma no somos hermanos. Y digo, pues claro. Y entonces, sin embargo, cuando nos identificamos con el ego, nuestros hermanos son solamente los hermanos biológicos. Pero claro, la biología es mucho menos significativa, es más fundamental, pero cuando estamos en el traje de buzo, pero es menos significativa que el alma, ¿no? Entonces fíjate si lo tenemos todo mal visto, que ni siquiera identificamos bien quiénes son nuestros verdaderos hermanos y claro, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, la cultura ha hecho lo mejor que ha podido con la información que se tenía y no hay que culpar a nadie de la confusión en la que nos han metido, ¿no? Pero la única manera de salir de esa confusión y que vaya cambiando el mundo a mejor y tal es que vayamos aumentando nuestra comprensión de la realidad. O sea, imagino que el hecho de que el día que ya comprobemos fehacientemente que hay vida y vida inteligente en otros muchos sitios y tal, pues yo supongo que las disputas entre los seres humanos tenderán a rebajarse. Y a lo mejor ahora cuando vemos un partido de fútbol entre Francia y España, ¿no? O lo que sea, pues a lo mejor en un futuro es entre un planeta y otro. O sea, no lo sé, ¿entiendes? Pero que tenemos que ir ampliando nuestro marco de referencia, comprendiendo mejor nuestro sitio en el universo, ¿no? Y es cuando la humanidad pues, va a empezar a cambiar su motivación, su intención y por lo tanto su conducta, ¿no? Porque como siempre han dicho los grandes maestros espirituales, lo que hacemos ahí fuera surge de dentro. Entonces, para poder hacer cosas mejores ahí fuera, tenemos que cambiarnos primero por dentro, ¿no? Por eso decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, en fin, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ignacio. Ok. Fenomenal. Gracias, Ignasi, también. Mira, leo una pregunta del chat que estaba Sí. antes que la mano de Rocío Verastegui, a ver si da tiempo. Pero Sí, mira, es la siguiente, Gonzalo. ¿Es sí. posible tener comprensión y no ser capaz de aplicarla a la vida diaria? Claro, que es muy buena pregunta. Pues sí es posible. De hecho, digamos, desde mi visión de la jugada, ¿no? Cuando ya me puse en serio, ¿no?, a intentar crecer espiritualmente, pues lo mejor posible, me di cuenta rápidamente que tenía que apoyar ese crecimiento espiritual en tres patas distintas. O sea, la primera pata era la información correcta. Pues claro, no hay cosa peor que entrenarse en la dirección equivocada, ¿no? Porque pierdes el tiempo, ¿no? Eso no es que lo digan los maestros espirituales, me lo dijo a mí un profesor de Harvard en el MBA, ¿no? En la empresa no hay peor cosa que trabajar mucho en la dirección equivocada, ¿no? Entonces, tenemos que tener primero la información correcta, ¿no? Lo que estamos adquiriendo, ¿no? Cada vez más a través de los avances, ¿no?, en el conocimiento humano, pues es la información correcta. Entonces, se puede tener una información correcta, pero no poder aplicarla en la vida real o aplicarla. ¿Por qué? Porque no nos hemos entrenado. Y un ejemplo que suelo usar mucho, ¿no?, para explicar esto es decir, mira, si alguien me dice que quiere aprender a jugar al golf, por ejemplo, o a tocar el piano, ¿qué es lo primero que yo hago? Pues darle una clase teórica, ¿no? Pues mira, el movimiento del golf es por aquí, no es por detrás de la espalda, no es por debajo de la pierna, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero cuando les he explicado cómo es el movimiento, todavía no son capaces de dar una bola. Tienen que ponerlos ellos a entrenarse delante de la bola hasta que el cuerpo obedece, ¿no?, lo que la mente quiere hacer. Es igual que con el piano. Mira, me acuerdo que hace poco
dieron una noticia que uno de los mejores pianistas del mundo, que era un chino y tal y cual, había tenido que dejar de tocar durante un año porque de tanto entrenarse había generado tendinitis en los dedos, ¿no? O sea que quiero decir que de alguna forma esa información correcta la tenemos que entrenar poniéndola en práctica. Y además no debemos sorprendernos, ni frustrarnos, ni flagelarnos cuando algunas veces todavía no somos capaces, ¿no?, de actuar según la información que ya tenemos, porque también se explicará en el máster que todos tenemos patrones de conductas adquiridos de mucho tiempo, que son hábitos que cuesta cambiar, pero bueno, el tener la información correcta ya es el principio de la solución, ¿verdad? La mitad de la solución. La otra mitad es el entrenamiento, para que podamos aplicar esa información correcta que hemos adquirido. Esa es la segunda pata, el entrenamiento. La tercera pata, y muy importante también, es la gestión de nuestra energía, como hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, yo hoy estoy pudiendo hablar con vosotros, lo haré mejor, peor, lo que sea, ¿no? Pero lo puedo hacer, he podido transmitir una información de una forma más o menos ordenada, ok. Si yo tuviera 40 de fiebre o llevara 5 noches sin dormir, probablemente no hubiera podido ni explicarme, porque no tendría la energía suficiente como para poder realizar esa tarea, ¿vale? Entonces, para poder hacer las cosas de la manera que a todos nos gustaría, tenemos que tener en cuenta esas tres patas. ¿Es nuestra información correcta? Segundo, ¿estamos entrenándonos o nos hemos entrenado en esa información correcta? Y tres, ¿estamos cuidando nuestra energía? Y lo único que quiero recordar en esta gestión de la energía es que ahora está muy de moda, ¿no? Y muchas personas han tomado conciencia de lo importante que es cuidar el cuerpo físico, ¿no? Y cada vez se abren más gimnasios, cada vez se habla más de la comida adecuada, de no meterse basura en el cuerpo, de la necesidad de dormir las horas adecuadas, en fin, de hacer ejercicio, en fin, lo que es el cuidado del cuerpo físico. Pero yo ahí tengo que recordar que como somos multidimensionales, también tenemos que cuidar el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y que muchas veces es más nocivo para el cuerpo físico estar continuamente enfadado que fumarse un cartón de cigarrillos. ¿Explico? O sea, que ese cuidado de la gestión de la energía tiene que ir dirigido a todos los cuerpos, no solo al físico. Menos mal que al menos el cuidado del cuerpo físico ya se ha puesto de moda, pero tenemos que aprender a cuidar los otros cuerpos también, pues sabiendo gestionar nuestras emociones, sabiendo gestionar nuestro instinto, comprendiendo que el instinto no es modificable y por lo tanto no debemos flagelarnos porque lo tengamos. Lo que sí es gestionable, ¿vale? Y pensamiento, por ejemplo, pues no dejemos que nuestra mente divague, nos torture, ¿sabes? No somos nuestra mente. Y como no somos nuestra mente, podemos ponernos de testigos de la mente, no de sujetos de la mente. Y entonces podemos decir, anda, ya estás pensando mal, idiota, Gonzalo, como siempre, te ríes de ti mismo, pero la mente es una herramienta que tenemos, no es lo que somos. Y por lo tanto, lo que somos es ese que puede ser testigo de la mente. Eso es lo que somos, ¿no? Y entonces, a mí me gusta pensar en la mente como una escoba. Y yo, cuando hay que barrer, pues bajo a la cocina, donde la tengo guardada, lo que sea, saco la escoba, barro, y cuando he terminado de barrer, ¡bum!, la vuelvo a meter en el armario. Pero tenemos que acostumbrarnos a que la mente no produzca ese ruido incesante que siempre nos ha producido, ¿verdad? Desordenado, incontrolado, que tan mala experiencia interna nos hace vivir, ¿no? La gestión del pensamiento creo que va a ser una de las asignaturas importantes de este máster, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que aprender a gestionar la mente de manera adecuada para que no nos dé la lata, ¿no? Bueno, son herramientas que se irán explicando a lo largo del curso, ¿no? Del máster o de lo que sea, ¿no? Gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente, hay una frase que a mí me encanta siempre de Krishnamurti que dice: no eres la charla que escuchas en tu cabeza, sino la presencia que escucha esa charla, ¿no? Y ese Claro. movimiento
de desidentificación ayuda muchísimo a ser menos reactivos, porque nos despolarizamos, nos desmaterializamos y desde ese lugar se puede controlar esa adicción del ego, al hilo de la pregunta, ¿no? Si era posible comprender y no aplicarla a la vida diaria, pues obviamente con muchísimo entrenamiento, obviamente conociendo los patrones conductuales, cognitivos, emocionales que vais a ver a lo largo del máster a través de una herramienta que se llama Enneagrama, que es brutal. Y yo creo que ahí está, ¿no? El cómo podemos deshacer o por lo menos manejar esa adicción de nuestro ego a posicionarse de nuevo en el status quo, ¿no? En lo que siempre fue. Entonces, bueno, vamos con ello. Gonzalo, son más de las 9:15, son las 9:20. Yo no sé si va a entrar algún nieto tuyo a tirarte de los pelos, pero bueno, Todo puede ocurrir. no puede ocurrir. Lo digo por dar paso a la última pregunta, Ya si pasó la quieres. última pregunta, la atendemos. Última pregunta. Venga, Bajo a Rocío. soplar las velas. Venga, fenomenal. Muy bien. Rocío, sí, cuando quieras. Buenas noches. Muchísimas gracias más bien por darme la oportunidad a pesar del tiempo limitado y por todo lo que hemos recibido. Quería yo una consulta. Yo sé que este paso, como decía Ignacio, de deshacerse de esa falsa identidad, de ese manejo de la mente del que hablábamos, tiene que ver pues con esta desinformación al que estamos ya acostumbrados y habituados. Y dado que nuestra capacidad de entendernos, de conocernos, puede generar un salto cuántico, porque entender la vida desde la lógica del alma nos abre puertas y desde la lógica del mundo nos podemos dar cabezazos contra la pared. ¿Cómo podemos hacer para que esta información pueda llegar a un nivel de conciencia de gente más joven, de incluso a niveles de instituciones que puedan tener acceso y ver con buenos ojos esta información para que amplíe más la masa crítica, ¿no? ¿Es Claro. posible o es muy difícil esto? Bueno, vamos a ver. Bueno, ese es un servicio muy importante, ¿no? Hay muchas maneras de servir, hay muchos servicios posibles. Es importante dar de comer al hambriento, ¿no? O de beber al sediento, o de curar al enfermo, o de acompañar a alguien a morir, como hacía Teresa de Calcuta. Pero luego también hay un servicio, ¿no? Que es un servicio de información, ¿verdad? De explicación, de, como han dicho siempre los místicos, de la dificultad que tiene convertir lo inefable en comprensible, ¿no? Entonces, ese servicio también hay que hacerlo. Bueno, yo creo que cada uno tiene que servir según los dones que el universo le haya dado a cada uno, ¿no? Y claro que es posible hacerlo, eso es lo que se está intentando, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que tener una tranquilidad, ¿vale? La tranquilidad es que este lío lo ha montado Dios, no nosotros. Por lo tanto, es su responsabilidad, ¿vale? Y él, pues, lleva las cosas lo más rápido que se pueden llevar. Y él sabe mejor que nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, mira, el secreto del servicio y de cualquier actividad humana, sea profesional, sea la que sea, es muy fácil. Tú da lo mejor de ti misma y deja los resultados en manos de Dios. Entonces, cuando das lo mejor de ti misma, pues das información al que te lo pide, pero claro, nadie puede dar lo que no tiene. Con lo cual, para el servicio, primero tienes que prepararte tú, ¿no? Pero una vez que ya estás preparado o preparada, pues claro que se pueden hacer muchas cosas. Por eso hay mucha gente pues dando conferencias, escribiendo libros, explicando esta información, acompañando a personas que tienen problemas para que esos problemas dejen de ser problemas para ellos y lo vean como oportunidad de aprendizaje y ganen paz. O sea, claro que se está haciendo mucho, ¿no? Y hay muchas personas que, bueno, yo particularmente tengo mi vida dedicada al servicio hace 15 años 100%. Quiero decir, lo cual, bueno, pues habré hecho más, habré hecho menos, pero hago lo que puedo. Pero tampoco me vuelvo loco. Es decir, oiga, ya, a pesar de todo lo que intento hacer, la guerra de Ucrania sigue en pie, la de Gaza, el otro no sé qué, claro, porque son situaciones. O sea, ten esto claro. Yo no creo que Dios te vaya a dejar cambiar el colegio, porque hay almas que tienen que pasar por una serie de experiencias. Este es un colegio de bachillerato medio dentro del universo y por lo tanto se tienen que dar las asignaturas correspondientes a bachillerato medio, ¿no?
Lo que sí te va a dejar más el universo es ayudar o acompañar a unas almas a crecer más rápido. Por lo tanto, yo te sugiero que dediques tu servicio a eso. Más que a decir, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar las instituciones, voy a conseguir que no haya guerras. Eso es imposible, en principio, porque son experiencias necesarias para las almas que las necesitan para crecer. Pero lo que sí vas a poder hacer, creo yo, es almas que ya tengan esa inquietud, que estén buscando, que quieran, ¿sabes?, echar para arriba, que quieran ser más felices, vivir en más paz, pues ayudarlas con tu experiencia, con tus conocimientos, con las herramientas que tú has aprendido. Y lo que sí te aconsejo en ese sentido es que tenemos que aprender también a limitar el servicio a aquello que nosotros hayamos experimentado. El servicio es siempre mucho más útil cuando hablas desde la experiencia personal que cuando hablas desde el conocimiento teórico. Bueno, eso creo, ¿vale? O eso he visto, ¿no? Que es así, ¿no? Entonces, de ahí otra vez más la frase famosa de Gandhi: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Y no te olvides nunca de esto último. El mayor servicio que tú le puedes dar al universo es tu propio crecimiento. Porque cuando tú creces, tu vibración sube. Y luego el universo la usa donde quiera, o donde sea necesaria, para contagiar, no sé si me explico, ¿no? Entonces, simplemente porque tú ya te tomes muy en serio tu crecimiento personal y, ¿sabes?, y hagas lo que esté en tu mano porque eso ocurra, ya estás haciendo un enorme servicio al universo, del que no eres consciente. Porque yo soy consciente de si he ayudado a un amigo, o si le he dado una explicación a una persona que la necesitaba, o si he dado una conferencia, o si he escrito un libro. De eso soy consciente. De cómo el universo use mi propia vibración, sea más alta o más baja, no soy consciente porque no lo percibo, ¿vale? Eso es lo que se llama el servicio silencioso. Fenomenal. Gracias, Rocío, por la pregunta. Gracias, Gonzalo. Yo creo que vamos a finalizar ya. Bueno, estamos cerrando las puertas de este barco, de la 8ª edición del máster. Veo aquí a Pilar, a Ramón, creo que Sí. estaba Gemma, son profesores de esta expedición que hacemos bajo una frase que lleva por título nuestra web de Jesús de Nazaret, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Duda. Bueno, esta es la propuesta que hacemos desde el máster, ¿no? Es una verdad que realmente ha abierto ya muchísimos corazones en todos estos años. Por supuesto que aquí nadie promete la iluminación, por favor, no me malinterpretéis, a no ser que la correspondencia así lo dictamine, pero sí que estamos abiertos y comprometidísimos ya desde hace mucho tiempo en trazar un camino de verdad desde todo aquello que tiene que ver con la ciencia, que es el módulo que vais a recibir mañana de la mano de Ramón en diferido, hasta lo que es la trascendencia o la propuesta de trascendencia espiritual a través de la herramienta también del eneagrama, pasando por otros muchos módulos como son la posibilidad de conocer qué implica ser un humano, conocer el avatar en el que estamos inmersos a través del modelo del eneagrama, conocer obviamente también las leyes del universo que comentaba Gonzalo, las herramientas del amor, concretamente 7, cómo podemos relacionarnos de una manera vinculante con otras personas para ir aumentando cada vez más ese nivel de conciencia. Por supuesto que vamos a hablar también de alimentación consciente para elevar ese nivel de energía vital que comentaba también nuestro amigo Gonzalo, una parte de meditación absolutamente fundamental de la mano de Pilar Posadas, que estuvo ahí en la India y bueno, una crack en todo esto del posicionarnos como testigos de nosotros mismos y poder seguir evolucionando. Otro módulo de liderazgo consciente, entendiendo que la primera empresa que tenemos que liderar es a uno mismo, y yo creo que es absolutamente fundamental para terminar finalmente, como decía, en esa mirada espiritual en donde podamos convertirnos cada vez más en alma y cuyo ego, ¿no?, pues esté instrumentalizado al servicio de la misma y no al revés, que esto es lo que ocurre muchas veces. Así es que nada, si hay alguien de verdad que quiera sumarse
a este viaje. Cerramos puertas ya. Podéis escribir a info@masterconscienciayser.com con cualquier duda que tengáis. Y nada, por mi parte cerramos la apertura de esta 8ª edición. Y Gonzalo, amigo, gracias, de verdad, gracias a todas las personas que habéis acudido un jueves por la tarde desde tantísimas partes del mundo. Y nada, continuamos. Os mando un abrazo enorme. Mil gracias de verdad por todo. Mil gracias, chicos, chicas. Gracias a todos y hasta pronto.